Buenas tardes, soy el doctor Marcos Palacio. En esta oportunidad vamos a ver la clase correspondiente a diabetes mellitus tipo 2. Esta clase está siendo desarrollada con base a la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública, publicada para el año 2017. Como sabemos, la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica no transmisible, la cual representa el 68% de las defunciones para el año 2012. Más o menos un aproximado de 38 millones de personas murieron para ese año por causa debido a la diabetes mellitus o sus complicaciones. Además de los cuales el 2/3 fueron en países de ingresos bajos e ingresos medios, como son nuestros países latinoamericanos. Las enfermedades crónicas, como todos sabemos, incluyen las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades pulmonares crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y por supuesto la diabetes mellitus. Todas ellas con factores de riesgo que pueden llegar a ser prevenibles. Vamos a hablar más adelante de ellos. Para el año 2015 se estima que hay aproximadamente 415 millones de personas con diabetes mellitus en edad adulta. Y para 2040 la proyección es aproximadamente 642 millones de personas a nivel mundial. En Ecuador la prevalencia en adultos estima en 8.5% y a nivel mundial 4.6 millones de defunciones al año, siendo el Ecuador la segunda causa de muerte para el Instituto Nacional de Estadísticas para el año 2014. Existen factores de riesgo, ¿verdad?, que debemos evaluar en todo paciente con diabetes mellitus. Algunos son modificables, como son una alimentación inadecuada, sobre todo alta en lo que son grasas, ¿verdad?, saturadas, alto contenido de azúcar. El sedentarismo, que definido como aquella persona que no realiza actividad física en por lo menos unos 30 minutos al día, 5 días de la semana. La presencia de sobrepeso o obesidad con base al índice de masa corporal. El consumo de tabaco y alcohol. El consumo excesivo de sal, azúcar, grasas saturadas y trans. Estos son factores de riesgo que pueden ser modificados por los pacientes y con ello pues evitar el desarrollo de esta enfermedad. Existen otros factores de riesgo que no son modificables, como son la herencia, por supuesto el antecedente familiar de tener diabetes mellitus tipo 2 en la familia, sobre todo padres, madres, hermanos e hijos, pues tiene cierto grado de prevalencia en cuanto al desarrollo de esta enfermedad. La genética, que vamos a ver más adelante que existen genes específicos que con mutaciones o alteraciones pueden llegar a desarrollar la enfermedad. La edad, siendo más frecuente la diabetes mellitus tipo 2 en la población adulta que en la población infantil. El sexo, por supuesto, el género es más frecuente en el hombre que en la mujer y existen algunos patrones étnicos que pueden estar desarrollando más adelante con el desarrollo de la enfermedad. Estos factores, pues, por supuesto, no son modificables y llevan al desarrollo de la misma. Algunas definiciones que hace la guía de práctica clínica, como por ejemplo de albuminuria, que no es más que la cantidad de albúmina presente en la orina, también llamado como proteína en orina. La guía lo clasifica como A1, lo que anteriormente conocíamos como normoalbuminuria, aquella que es menor de 30 miligramos por cada gramo de creatinina en orina. A2, de 30 a 300 miligramos por cada gramo de creatinina, esto es lo correspondiente a lo que era microalbuminuria. Y A3, mayor de 300 miligramos por gramo, esto es lo que correspondía anteriormente a macroalbuminuria. Se conoce como un periodo de ayuno aquellas pacientes que no tienen ingesta de alimentos en al menos 8 horas. Y se conocen algunos términos que vamos a ver más adelante como el nombre de prediabetes, como son la glucosa en ayuna alterada, como aquella presencia de glicemia medida en ayunos, menos de 8 horas, con valores que van desde 100 a 125 miligramos por decilitro. Y la intolerancia a la glucosa, aquella cuando se determina la glicemia posterior a una carga de 75 gramos de glucosa 2 horas postcarga, y vamos a ver que ese valor está entre 140 y 199 miligramos por decilitro. Estos dos términos son los que se conocen actualmente como prediabetes.
Con relación a la fisiopatología de la enfermedad, podemos observar de que existen varios factores. Los más importantes son los factores ambientales y los factores genéticos. Desde el punto de vista genético, vemos que existe, dependiendo de los diferentes tipos de diabetes mellitus que se pueden llegar a desarrollar, una gran cantidad, ¿verdad?, de genes relacionados, algunos con enzimas muy específicas, que pueden llegar a desarrollar la enfermedad de una forma casi directa, como por ejemplo si tener que tener un factor ambiental. Vemos que, por ejemplo, lo que es la diabetes mellitus permanente neonatal, ella está muy relacionada con algunas alteraciones de genes, como pueden ser las glucoquinasas, ¿verdad?, que son genes bien estudiados. Hay unos genes relacionados con receptores de insulina. Tenemos también algunos genes relacionados con los canales de potasio, y ellos pues están relacionados sobre todo con el desarrollo de diabetes mellitus en edades pues neonatales, y sobre todo sin ningún factor ambiental asociado. Vemos que a medida que va aumentando lo que es factores de riesgo, sobre todo desde el punto de vista modificables o el desarrollo ambiental, vemos que la cantidad de genes asociados cada vez se hace menos presente. Pero es muy común ver que en la diabetes mellitus tipo 2 ella esté relacionado con lo que se llama un efecto poligénico, donde no solamente está afectado un solo gen, sino puede haber varios, como es el caso de algunos canales de potasio también, o en lo que es el PPAR-gamma. Y vemos que ella sobre todo está relacionado a este nivel. Desde el punto de vista de la historia natural de la enfermedad, podemos ver que en la diabetes mellitus tipo 2 típicamente vamos a observar que existe un desarrollo inicial de lo que se llama un sobrepeso u obesidad, lo cual va a llevar con el paso del tiempo a lo que es el desarrollo de una resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina podemos observarla ya presente en al menos 10 años antes de lo que es el diagnóstico de la enfermedad. Y en este momento el paciente, debido al aumento de la resistencia insulínica, puede comenzar también a aumentar desde el punto de vista pancreático la secreción insulínica. Esto da consigo lo que denominamos como un periodo de luna de miel, en donde el paciente todavía realizamos pruebas de laboratorio y pueden estar totalmente normales. A medida que pasa el tiempo, ya de 10 a 5 años antes del inicio del diagnóstico de la enfermedad, vemos que aumenta progresivamente la curva de resistencia insulínica e igualmente la secreción de insulina. Ambas vamos a ver que van a llevar ya en este periodo a poder presentar en algunos pacientes unas glicemias en ayudas que pueden estar en desarrollo con lo que es la glicemia en ayunas alteradas o una intolerancia glucosada, ¿no?, que son los primeros pasos del diagnóstico de la prediabetes. En este momento, ya a los 5 años, ¿verdad?, de 5 a 0 años del diagnóstico de la enfermedad, vemos que podemos ya paciente identificar algunas complicaciones propias de la enfermedad, como pueden ser complicaciones de punto de vista microvasculares, tales como neuropatía diabética, retinopatía diabética, ¿verdad?, o complicaciones macrovasculares, como son complicaciones sobre todo de enfermedades vasculares periféricas, que son tan frecuentes. Vemos que a medida que avanza la curva, la resistencia insulínica, llega un momento en el cual la curva de resistencia insulínica se hace mayor a la capacidad que tiene el páncreas para aumentar de forma progresiva la secreción de insulina. Es en este momento cuando se puede diagnosticar a través de una prueba o a través de los síntomas clínicos de la diabetes la presencia de esta enfermedad. En este momento, debido a la disminución de la insulina y el aumento de la resistencia, existe una hiperglicemia, la cual puede expresarse, por supuesto, con los síntomas típicos de diabetes, como son la poliuria, la polidipsia, la polifagia, y ya en este momento se hace evidente el diagnóstico de la enfermedad. Vemos que entonces ya cuando diagnosticamos la enfermedad podemos tener de 5 a 10 o más años del desarrollo de lo que es toda esta fisiopatología. Es en este momento cuando comenzamos a hacer intervenciones terapéuticas, donde no debería de ser así. Lo ideal es que cuando ya diagnostiquemos los pasos previos de prediabetes, ya en ese momento deberíamos hacer intervención. Posteriormente utilizamos monoterapias o terapias combinadas o en algunos momentos hasta la insulina para el control de la enfermedad y la prevención de las complicaciones micro como macrovasculares.
Entonces, como podemos observar, el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 se puede decir que se puede ver como simplemente la punta del iceberg. La presencia de la enfermedad prácticamente está en la cima del iceberg y vemos como en la parte inferior del iceberg existen cambios que van desde alteraciones genéticas, algunas relacionadas con factores de riesgo cardiovasculares o factores de riesgo de desarrollar la enfermedad, como puede ser una intolerancia glucosada, que está aumentada por un aumento del peso corporal, aumento de la lipogénesis, ¿verdad? Que se puede ser evidente a través de un examen físico mediante un aumento de la relación cintura-cadera. Pueden haber desarrollos de dislipidemia, sobre todo aumento de triglicéridos y de HDL bajas. Todo esto asociado con resistencia insulínica, hiperinsulinemia y aumento de la aterogénesis. Ya en este momento, cuando disminuye la progresión, el déficit de secreción de insulina, comenzamos a ver algunos en el estadio 2, algunas ya intolerancias glucosadas o glicemias en ayunas alteradas por el aumento en la producción de glucosa, unas glicemias postprandiales elevadas. Y por último, por supuesto, vamos a ver ya la diabetes. Necesitamos actuar con tiempo, necesitamos evaluar en nuestros pacientes cuáles son estos factores de riesgo asociados al desarrollo de diabetes y si es posible en ese momento hacer intervención de punto de vista preventiva y terapéutica, de punto de vista del cambio de estilo de vida, nutricionales, ejercicios que permitan, se quiere detener el desarrollo de la enfermedad. Es así como la guía nos habla de una clasificación de la diabetes mellitus basada en la etiología y fisiopatología en diabetes mellitus tipo 1, que es esa diabetes mellitus típica, anteriormente denominada insulinodependiente, pero que es más típica sobre todo en los primeros años de vida, en edad infantil. La diabetes mellitus tipo 2, que es la que estamos desarrollando actualmente, y vemos que está relacionada sobre todo a factores de riesgo asociados con obesidad, resistencia insulínica, dilipidemias, hipertensión, y todo eso pues desarrollo de la enfermedad como vimos anteriormente. La diabetes mellitus gestacional, que está asociada por supuesto con el desarrollo de diabetes mellitus durante el embarazo, o sea, en ese momento del embarazo, y otros tipos de independientes de diabetes mellitus. La Asociación Americana de Diabetes, esto publicado en el 2014, pero sigue vigente hasta la actualidad, hace una clasificación un poco mayor de lo que es la diabetes mellitus. Y vemos que la diabetes mellitus tipo 1, ¿verdad? Es un desarrollo, vemos que hay una destrucción beta celular. Y usualmente en estos pacientes vamos a tener un déficit de la secreción de insulina de prácticamente es absoluto. Esto puede estar mediado desde el punto de vista inmunológico o desde el punto de vista idiopático. La diabetes mellitus tipo 2, que es aquella que es prominentemente relacionada con resistencia insulínica y puede tener un déficit de insulina, pero en este caso no es absoluto, sino es relativo. Y este paciente está prevalentemente asociado con defectos en la secreción o en la resistencia a insulina. Otros tipos específicos de diabetes, vimos que existe una gran cantidad de causas etiológicas para el desarrollo de la enfermedad que pueden ir desde alteraciones genéticas, como son por supuesto los muy típicos MODY, que son diabetes mellitus juveniles de aparición en el adulto, cada uno asociado con alteraciones específicas cromosómicas, como por ejemplo de la glucosinasa 7, asociada con MODY tipo 2. También tenemos algunos otros como son las diabetes neonatales permanentes o transitorias que vimos anteriormente, y vemos que desde el punto de vista genético puede haber alteraciones en lo que es la acción de la insulina, como son la resistencia insulínica tipo A, el leprecaunismo. Otras enfermedades un poco más frecuentes, como son enfermedades propias de lo que es la función exocrina del páncreas, como pueden ser enfermedades agudas o crónicas de pancreatitis, traumatismos, algunas cirugías, neoplasias, que pueden alterar la función pancreática y por supuesto desarrollar otro tipo de diabetes. Algunas endocrinologías asociadas, como más frecuentemente el síndrome de Cushing, la acromegalia, el hipertiroidismo tan frecuente en la población, el hiperaldosteronismo. Algunas drogas que tenemos que tomar en cuenta como probable etiología de la enfermedad, como son los glucocorticoides, ¿verdad? Algunas drogas, sobre todo utilizadas para el control de la hipertensión, como las tiazidas. Vemos algunas infecciones como lo que es la rubiola congénita, el citomegalovirus, y algunos síndromes genéticos también asociados, como el síndrome de Down, Klinefelter-Turner,
Friedreich ataxia o la ataxia de Friedreich, vemos que también están asociados. Y por último, la última clasificación, como es la diabetes mellitus gestacional. Esta sigue siendo la clasificación vigente con relación a diabetes mellitus de la Asociación Americana de Diabetes. Entonces vemos que desde el punto de vista, tomando en cuenta la clasificación de la diabetes, podemos ver que existe la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2 y otros tipos específicos de diabetes, donde están todas estas causas desde el punto de vista infecciosos, no infecciosos, inmunológicos u hormonales. Y la diabetes gestacional, cada una de ellas que inicialmente puede tener una normoglicemia, la diabetes mellitus tipo 1 que característicamente requiere de la presencia del tratamiento con insulina, sobre todo para la supervivencia, la diabetes mellitus tipo 2 de que puede llegar a requerir insulina para su control. Por eso es que anteriormente se hablaba de insulino dependiente o no insulino dependiente. Entonces fíjense, la diabetes mellitus tipo 1 sigue siendo una diabetes insulino dependiente. Pero ¿qué pasa? Que la diabetes mellitus tipo 2 no es que no sea dependiente de insulina, puede tener en un momento de su vida requerimiento del uso del tratamiento de la insulina para su control. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y los otros tipos específicos de diabetes también puede pasar lo mismo. En la diabetes gestacional prácticamente para su control es una de las principales drogas el uso de la insulina, más que el uso de antidiabéticos orales, porque muchos de ellos están contraindicados durante esta etapa de la gestación. Entonces, esto es una de las principales diapositivas que les traigo, que habla acerca de los criterios diagnósticos para lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Es muy importante conocerlos y tomarlos en cuenta. Entonces, según la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública, vemos que el primer criterio diagnóstico es la presencia de una glicemia en ayuno, o sea, menos 8 horas de ayuna, medida en plasma venoso. Fíjense que es muy específico. No estamos hablando de glucometría, ¿no? Es muy difícil hacer diagnóstico de diabetes mellitus solamente con glucometría. Hay que determinar la glicemia venosa. Y esta que sea igual o mayor a 126 miligramos por decilitro o su equivalente de 7 milimoles por litro, la cual debe ser confirmada en una segunda prueba. O sea, si yo tengo presencia de una glicemia en ayunos mayor a 126, debo de confirmarla en una segunda prueba para poder así establecer el diagnóstico. Es la recomendación. Si yo tengo una prueba de glicemia en ayunos, la recomendación es repetir esa glicemia en ayunos en otro momento, pero no ir a otra prueba, sino hacer la misma para realizar el diagnóstico de la enfermedad. Igualmente podemos hacerlo a través de otro criterio, como es la glicemia medida en plasma venoso, que sea igual o mayor de 200 miligramos por decilitro, su equivalente en milimoles de 11.1 milimoles por litro. 2 horas después de una carga de 75 gramos de glucosa durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Fíjense que en este momento estamos conversando acerca de una prueba de tolerancia oral a la glucosa, la cual, como sabemos, tiene pues, unos requisitos previos, en los cuales el paciente debe estar en descanso, no debe hacer ejercicio durante esas 2 horas, no debe de fumar, debe de cumplir ciertos criterios luego de la carga de 75 gramos y 2 horas después realizar la medición de la glicemia en plasma venoso. Si esta es mayor de 200 miligramos por decilitro, pues hace el diagnóstico de la enfermedad. Uno de los más importantes, porque desde el punto de vista clínico pues podemos utilizarlo, son aquellos pacientes que tengan síntomas de diabetes, ¿verdad? Más una glicemia casual medida en plasma venoso que sea mayor de 200 miligramos por decilitro. Fíjense que en este caso este criterio diagnóstico es muy importante porque incluye lo que son los síntomas clásicos de la enfermedad, tanto como el aumento del apetito, la poliuria, la polidipsia y la pérdida inexplicable de peso. Uno de los criterios diagnósticos que actualmente para el Ecuador no podemos utilizar es la medición de la hemoglobina glicosilada, debido a que todavía pues, no tiene una estandarización por el National Glycohemoglobin Standardization Program, que está avalado por la Asociación Americana de Diabetes. Entonces, esto nosotros no lo utilizamos como criterio diagnóstico, la glicosilada, sino más como un criterio de control. Pero debemos saber de que una glicosilada mayor de o igual a 6.5% también pues debería de darnos una gran sospecha de desarrollo de la enfermedad.
Entonces existen factores de riesgo asociados a la diabetes mellitus y que de los cuales nosotros podemos desarrollar pues, prevención en nuestros pacientes. Tenemos, por ejemplo, que en todos aquellos pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor de 25 kilogramos por metro cuadrado, verá que sean menores de 45 años y que tenga uno de los siguientes factores de riesgo, pues debe de hacerse una intervención en cuanto al desarrollo de esta enfermedad. Por ejemplo, si existe una circunferencia abdominal, ¿verdad?, mayor de 80 centímetros en las mujeres o mayor de 90 en el hombre, si tiene antecedentes familiares de primer o segundo grado de diabetes mellitus, si tiene antecedentes obstétricos de diabetes gestacional o productos mayor de 4 kilogramos o de 8.8 libras, peso al nacer menor de 2.500 gramos, niño de madre con diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemia, sobre todo asociada con triglicéridos mayores de 250 o HDL colesterol menor de 35, si presenta sedentarismo con menos de 150 minutos por semana de actividad física, si la persona tiene una escolaridad menor o educación primaria, si tiene signos clínicos de insulinoresistencia, como en el caso de la acantosis nigricans, o antecedentes en las mujeres de síndrome de ovario poliquístico. Todos ellos serían factores de riesgo asociados para aquellos pacientes con sobrepeso menores de 45 años. En aquellos pacientes que sean mayores de 45 años es obligatorio hacer una pesquisa de diabetes mellitus para definir o diagnosticar algunos estadios previos, como son por ejemplo la prediabetes en el caso de la glicemia en ayuno alterada o la intolerancia glucosada. En este caso, la guía también recomienda lo que es el uso de la hemoglobina glicosilada entre valores de prediabetes, que es de 5.7 a 6.4%, pero todavía pues no está en uso en Ecuador debido a la variabilidad que existe en la misma y a que no tiene una buena estandarización. En todos pacientes que tengan uno o más factores de riesgo, se debe de usar lo que es el formulario de FINDRISC para evaluar el riesgo de diabetes mellitus. Este es el formulario, es un formulario bien sencillo donde toma en cuenta lo que es la edad, el índice de masa corporal, el perímetro de la cintura, medido por debajo de las costillas, la actividad física diaria durante por lo menos 30 minutos en el trabajo o en el tiempo de ocio, incluida actividad diaria normal, frecuencia de consumo de verduras, frutas o cereales, alguna vez ha tomado o regularmente medicación para la hipertensión, igualmente alguna vez ha tomado o encontrado alta la glucemia sérica o se ha diagnosticado anteriormente de diabetes mellitus. Cada una de estas variables pues tiene un valor, un puntaje de 0, 2, 4, 3 puntos dependiendo de cada una de las variables. Como podemos observar, a la medida que aumenta la edad pues el puntaje es mayor, a medida que aumenta el índice de masa corporal también el puntaje es mayor, igualmente con la circunferencia abdominal. La actividad física, el consumo de verduras o frutas, el tratamiento previo con antihipertensivos o el tratamiento previo de unas disglicemias anteriores o el antecedente familiar de diagnósticos de diabetes de primero o segundo grado, vemos que da un puntaje específico. Entonces, en todos aquellos pacientes que tengan un puntaje mayor de 12 puntos en este formulario de FINDRISC, debe ser requerido realizar un tamizaje para una prueba de glicemia en ayunas para descartar, por supuesto, diabetes mellitus, ya que el FINDRISC lo clasifica según el puntaje en riesgo. En aquellos que tienen muy alto riesgo, cuando son más de 20 puntos, significa que la mitad de los pacientes sufrirá de la enfermedad. Alto riesgo de 15 a 20 puntos, un alto riesgo, un tercio sufrirá de la enfermedad. De 12 a 14 es un riesgo moderado, con un sexto sufrirá de la enfermedad. Ya por debajo de 12, pues ya se hace ligeramente elevado y el riesgo, por supuesto, va a disminuir progresivamente. Entonces, para la prevención en el desarrollo de la enfermedad, nuestra guía clasifica de acuerdo a la evidencia existente y los grados de recomendación. Entonces, se debe iniciar las medidas preventivas en la persona que presenta diversos factores de riesgo modificables, como por ejemplo la obesidad, el tabaquismo, la dislipidemia, la hipertensión. Concomitantemente, se recomienda que la medición de la glucosa en este tipo de pacientes se realice cada año o cada 3 años, tomando en cuenta las necesidades y manteniendo seguimiento constante del mismo. Entonces, estos pacientes a los cuales nosotros vemos que tengan riesgo para el desarrollar la enfermedad, debemos realizar la prueba por lo menos de una forma anual.
También algunas recomendaciones sobre intervenciones no farmacológicas para prevenir la diabetes. Dice que se recomienda intervenir con medidas no farmacológicas a todos los pacientes que tengan estadio de prediabetes. Incluyen glicemia en ayuno alterada o intolerancia glucosada. Estas medidas no farmacológicas son, por supuesto, el ejercicio, evitar el cigarrillo, evitar el consumo de alcohol, bajar de peso, establecer un régimen nutricional que permita disminuir el consumo de calorías, sobre todo de grasas saturadas o grasas trans, también el consumo de carbohidratos en exceso. En pacientes con sobrepeso u obesidad se debe recomendar siempre realizar cambios en el estilo de vida, ¿verdad? En una forma constante. ¿Para qué? Para lograr una pérdida del peso de al menos del 5 al 10%. Es muy importante a nuestros pacientes dar estos datos. No es decirle al paciente cuántos kilogramos tiene de exceso, es darle pequeñas metas que permitan a él controlarse progresivamente la enfermedad. Esto, por supuesto, asociado con el manejo nutricional e incentivar lo que es la actividad física en el paciente. De acuerdo sobre el inicio del tratamiento farmacológico para prevenir el desarrollo de la diabetes mellitus, se recomienda iniciar farmacológicamente, ¿verdad?, en los casos especiales con pacientes cuando tengan IMC mayor de 35, hablamos ya cuando tengan una obesidad ya grado 2, que no logran una reducción importante de peso, o pacientes que persisten en prediabetes luego ya de 6 meses de haber iniciado lo que son tratamientos preventivos, ¿verdad? Sobre todo si son menores de 60 años y en mujeres con diabetes mellitus gestacional previa. Entonces en estos pacientes se recomienda iniciar desde el punto de vista farmacológico. Y el medicamento de elección en el inicio de tratamiento farmacológico en estos pacientes sería la metformina. Siempre, por supuesto, aclarando de que es imposible que la metformina sola logre el desarrollo, evitar el desarrollo de la enfermedad, sino que debe de existir cambios del estilo de vida, de la actividad física y de la alimentación para evitar el desarrollo de la misma. Es así como llegamos a esta última lámina en esta presentación, donde vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, en todos aquellos pacientes en los cuales nosotros observemos los factores de riesgo asociados para el desarrollo de la diabetes, como pueden ser la presencia de sobrepeso, un perímetro de cintura mayor de 80 centímetros en mujeres o 90 en hombres, antecedentes familiares de primero o segundo grado de diabetes, antecedentes obstétricos de diabetes gestacional, de partos con productos macrosómicos o un peso bajo al nacer, hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, HDL, colesterol bajo, sedentarismo. En estos pacientes pues debemos hacer todo lo que es el desarrollo de una prueba para evaluar los factores de riesgo de la diabetes. Si hay uno o más condiciones de riesgo, a estos pacientes se les debe aplicar el cuestionario de Findrich que vimos anteriormente. En aquellos pacientes en los cuales el cuestionario de Findrich nos dé un resultado menor de 11 puntos, esto sería negativo. Entonces en estos pacientes pues no necesitaríamos realizar glicemia en ayunas como parte del protocolo diagnóstico de la enfermedad, pero sí se debe hacer intervención sobre todos estos factores de riesgo para evitar el desarrollo de la misma. Y además de eso se debe hacer un seguimiento anual o cada 3 años según los factores de riesgo. En aquellos Findrich donde estuvieron positivos con mayor de 12 puntos, se debe realizar una glicemia venosa en ayunas. Si esta glicemia venosa es menor de 100, decimos que es normal y se debe repetir cada año o cada 3 años. Si es de 100 a 125, hablamos entonces de glicemia en ayuna alterada, y si es mayor de 126, ya esto es un criterio diagnóstico de diabetes mellitus. En ambos casos se debe repetir la determinación en diferentes momentos. Si volvemos a hacer un diagnóstico, si la glicemia en ayunas sigue estando de 100 a 125, ya este paciente se diagnosticaría como una prediabetes, como una glicemia en ayunas alterada. Y debemos evaluar de acuerdo a los factores de riesgo del paciente la necesidad de realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa. Si es mayor de 126, ya en 2 oportunidades hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus. Ahora, si hacemos la prueba de tolerancia glucosada a las 2 horas y medimos la glicemia que es menor de 140, entonces es una respuesta normal. Entonces, en este paciente lo catalogamos como glicemia en ayunas alteradas o estado prediabético y hacemos medidas terapéuticas y preventivas al desarrollo de la enfermedad. Si la prueba de tolerancia glucosada a las 2 horas da de 140 a 199 miligramos por decilitro, diagnosticamos como intolerancia a la glucosa, también un paciente con prediabetes y por supuesto con intervención. Ahora, si es mayor de 200, ya esto nos hace diagnóstico de diabetes mellitus.
Igualmente, el paciente con síntomas clásicos de diabetes como poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida o ganancia inexplicable de peso, más una glicemia al azar, ¿verdad? Casual mayor de 200 miligramos por decilitro, también nos hace diagnóstico de diabetes mellitus, y eso pues nos justificaría el hecho de comenzar a iniciar un tratamiento desde el punto de vista no farmacológico y en algunos casos farmacológico. Bueno, espero que con esto pues iniciemos las clases de diabetes mellitus y comencemos a ya tener una idea de cómo poder hacer el diagnóstico de la enfermedad, cuáles son los factores de riesgo asociados a ella, cuál es la importancia de la enfermedad. Y en la futura clase vamos a hablar acerca de lo que es el tratamiento tanto desde el punto de vista no farmacológico como farmacológico. Entonces, cualquier comentario, agradezco muchísimo que lo dejen en la parte inferior de este video y estamos a las órdenes cualquier duda o inquietud que tengan acerca del mismo. Muchísimas gracias.